Bueno, ahora se está grabando. Entonces decía que números complejos, bueno, vamos a tener acá, de nuevo, surge como la necesidad de crear este conjunto porque no se puede resolver la radicación de un número negativo con índice par. Es decir, concretamente esto que sale. A ver si sale. Se perdió. Bueno, esto que te quise poner acá en celeste, ¿lo ven? Raíz cuadrada de menos 4. Esto en el campo, en el conjunto de los números reales, no tiene solución. Si yo hago acá una separación, que ahora no la vamos a ver porque todavía no vemos todo lo básico, pero después lo vamos a volver a decir, en descomponer este menos 4 en menos 1 por 4 y aplicar la distributiva de la radicación, pues me queda raíz de menos 1 por raíz de 4. La raíz de 4 positivo es 2. Y la raíz de menos 1, como lo vamos a ver ahora, va a ser lo que se conoce como unidad imaginaria, que le vamos a llamar con la letra I latina, minúscula. Esto no lo vean, pues ya después lo voy a explicar. Ahora estamos viendo esta parte. Entonces, en el conjunto de los números reales, esta operación no se puede resolver, se crea un nuevo conjunto que es el de los números complejos, que es este que está representado acá, más grande, donde dentro de ese conjunto están los números reales. Ahora, ¿qué tipo de número o qué elementos forman ese nuevo número complejo? Acá ustedes están viendo que yo estoy poniendo pares ordenados. X y en general. Bueno, y acá le he puesto número, por supuesto, esto es un conjunto infinito. Si volvemos al apunte acá, ¿dónde está? Siguen viendo ustedes. Decimos que vamos a representar un número complejo en la forma de un par ordenado. Esta es una de las formas. Y normalmente empleamos la letra Z para representar un complejo. Pertenece al conjunto de complejos. C. Y su primera coordenada, X, es lo que llamamos parte real del complejo Z. Y la otra, la segunda coordenada, Y, es la que llamamos parte imaginaria de Z. Tanto X como Y son números reales. Por más que este sea la parte imaginaria, son números reales. Entonces pertenecen al conjunto de los reales, como está aclarado acá. Si yo tengo un número de la forma x0, o sea, cuya segunda coordenada es siempre 0, bueno, lo voy a considerar como un número real puro. Y un número de este tipo va a estar siempre, acá, va a estar dentro del conjunto de los reales. Acá yo he puesto dos ejemplos, 0, 0 y 1, 0. Que como vamos a ver son los elementos neutros de la suma y de la multiplicación. Y un número que tenga la primera coordenada nula y que tenga segunda coordenada distinto de 0, bueno, va a ser un número complejo en general. Si tiene las dos coordenadas distintas de 0, bueno, también va a estar acá, por supuesto fuera de los reales. ¿Sí? Como este número, que es 2 menos 1, o este es 0. Acá está puesto todo desorganizado, pero bueno, después vamos a ver esto de la unidad de las potencias de la unidad imaginaria. Y esto tampoco ahora lo vamos a ver. Esto tal vez lo veamos, ya vamos a ver si llegamos. Bueno, entonces por eso creamos, ahora vamos a ver cómo después resolvemos esta raíz. Cuando lleguemos a raíces. Por ahora decimos que esto vale I, pero no sabemos de dónde sale. Bueno, falta ver todo lo que tenemos del teórico que ver antes. Sigamos un poquito entonces con el apunte. Como hemos definido este número complejo como un par ordenado, ahora yo quiero operar con estos números complejos. Entonces acá están definidas las 4 operaciones básicas que ya conocemos: adición, sustracción, multiplicación y división por acá, abajo. Bueno, y antes decimos que es lo que es la igualdad de los números complejos, que es lo que vamos a aplicar normalmente
cuando tengamos que resolver una ecuación con números complejos y yo tenga que resolver una igualdad o tenga que sacar incógnitas dentro de una igualdad. Y entonces voy a decir que dos números complejos son iguales si son iguales sus partes reales y si son iguales sus partes imaginarias. Yo no lo voy a decir. Normalmente ustedes me van a ver mucho hablar en palabras sin expresar a lo mejor los símbolos, en algunos casos sí, pero bueno, acá está expresado en símbolos, por supuesto, cuando dos complejos son iguales. Y entonces cuando son iguales las partes reales y además son iguales las partes imaginarias. Definimos la adición como cuando ustedes adicionan vectores, porque la forma de un vector también se puede dar en forma de par ordenado. Y por lo tanto, como ustedes ven acá, es sumar las partes reales y sumar las partes imaginarias directamente. Definimos lo opuesto de un complejo como aquel complejo que tiene como parte real y parte imaginaria respectivamente los opuestos de la parte real y de la parte imaginaria. O sea que si yo tengo el complejo, volvamos acá, 2 menos 1, su complejo opuesto sería el complejo menos 2, 1. ¿Está claro? O sea, aquel que tiene los signos cambiados de su parte real y de su parte imaginaria. Entonces, si yo defino eso que es lo opuesto, yo puedo definir, como se hace normalmente en cualquier grupo o conjunto, y ahora ya no sé dónde me voy acá. Ya perdí el hilo de esto porque hace mucho que no estoy dando clase virtual. Entonces, con la definición de lo opuesto, yo puedo definir la sustracción como una simple adición. Decir que al minuendo le voy a adicionar o sumar el opuesto del sustraente. En realidad, esta es una definición formal de la sustracción y en realidad van a quedar las restas de las coordenadas. Como ven, no vamos a hablar de resta o suma, porque en realidad vamos a hablar de suma algebraica. Porque si este complejo Z2 tiene las dos componentes negativas, en realidad acaba de quedar una suma. ¿Sí? Porque al cambiarle el signo y sumar, van a quedar las dos positivas. Entonces eso lo veré en los ejercicios, no voy a poner toda esta definición simbólica como está acá, sino simplemente sumar con el signo que corresponde cada número. ¿Sí? Pero bueno, esta es la manera formal de definir la sustracción. La multiplicación tiene, digamos, una regla para definirla, que es, se obtiene la multiplicación de dos complejos haciendo como parte real la multiplicación de las partes reales, como ven acá, menos la multiplicación de las partes imaginarias. Y esto va a dar un número real, porque estoy cooperando con números reales. Tanto X como Y son reales. Mientras que la parte imaginaria va a ser la suma de el producto de la parte real de uno por la imaginaria del otro, y el otro sumando sería la parte imaginaria del primero por la real del segundo. ¿Sí? Esto aparentemente parece una definición arbitraria de multiplicación, pero no lo es, porque cuando veamos ahora enseguida la forma binómica, que tiene que ver con esta forma de par ordenado, pero digamos, ¿por qué tiene que ver? Porque está expresado con las mismas coordenadas, pero puestas de otra manera. Entonces vamos a ver que esta definición tiene que ver con el uso de la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma. Y por eso no es una definición arbitraria. Tiene un sentido esto que estamos diciendo, que lo vamos a interpretar cuando veamos la forma binómica. Bueno, pero así entonces definimos lo que es la multiplicación de dos complejos en forma de par ordenado. Los primeros ejercicios de la guía y los que ustedes tienen acá están hechos en forma de par ordenado. Acá también yo le he puesto ejemplos de ejercicios resueltos, así que también tienen esa posibilidad de ver.
Y acá, por ejemplo, hay una multiplicación hecha en esa forma, ¿sí? Con los pares ordenados. Si después trabajamos con la forma binómica, bueno, trabajaremos con la forma binómica. Cuando veamos funciones de variable compleja, ya vamos a trabajar más con la forma binómica. Y la forma polar, que veremos mañana, no mañana, el viernes. Bueno, entonces sigamos. Para definir la división ahora, yo también tendría que definir algún tipo de inverso u opuesto, que no se le llama opuesto, sino que se le llama inverso de la multiplicación de un número complejo. Y entonces definir la división como una multiplicación también, porque en realidad las dos operaciones importantes que se definen en un grupo son adición y multiplicación. Las otras surgen de estas dos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo defino un inverso de un número complejo? Acá creo que no dije nada de esto que estaba, pero creo que ustedes lo interpretaron, de que el opuesto yo lo dije desde el punto de vista de cómo se obtiene, cambiándole los signos, pero tal que se cumpla esto de que al sumar el número más su opuesto me dé el elemento neutro de la suma, que es el 0, 0. Sigue siendo el 0, 0 el elemento neutro de la suma en el campo de los complejos. Y que en realidad este número, como lo vimos recién en el Jamboard acá, está dentro de los reales, está incluido en los complejos. Bueno, para el inverso multiplicativo o el inverso de un complejo, yo voy a tener que decir de que ahora el inverso, que no es simplemente cambiarle los signos, no, ahora ya no es así, lo voy a llamar z a la menos 1 y va a ser un número tal que multiplicado por z me dé el complejo 1, 0, que como ustedes ven es un número real puro y que es la unidad y por lo tanto es el elemento neutro de la multiplicación. Entonces, si yo aplico esta regla de la multiplicación que di acá, con una de estas dos componentes de los factores, mejor dicho, que sea 1, 0, me va a dar el mismo número si yo multiplico por el 1, 0 haciendo esta regla. Y eso lo pueden comprobar ustedes, yo no lo voy a hacer. Pero entonces, ¿cómo defino ese inverso multiplicativo? Porque acá era cambiándole el signo. Bueno, planteo un sistema de ecuaciones. Es decir, planteo que el producto de x por y, de xy, perdón, por otro complejo que le voy a llamar con coordenadas v, pero no sé cuánto vale v en función de xy, y eso es lo que voy a determinar, que el producto de esos dos, aplicando la regla de la definición del producto, me dé el complejo 1, 0. Y entonces ustedes ven que acá yo he aplicado la regla. Dice x por u menos y por b, que es esto, y después x por b más y por u, que es este segundo coordenado. Y eso lo igualo a 1, 0, para que ese complejo sea el inverso, o lo que yo he llamado inverso multiplicativo o inverso. Después vamos a explicar esto del 0, 0. Y entonces planteo ahora una igualdad de complejos, como habíamos dicho al principio, igualando las partes reales con la parte real de este lado y la parte imaginaria con la parte imaginaria, y queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas reales, porque u y b son reales. Bueno, resolviendo este sistema de alguna forma, por sustitución, igualación o lo que sea, se llega a estas formulitas. Como después va a ser más fácil sacar estas formulitas con la forma binómica, por eso acá yo no hice todo ese desarrollo para llegar a despejar u y b de este sistema de ecuaciones. Pero en realidad se llega a despejar u y b y se llega a esta expresión en particular, donde u es x sobre x cuadrado más y cuadrado y b es menos y sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces ahora yo ya estoy en condiciones de decir que si un complejo es xy, su inverso es de la forma esta. O sea, la primera coordenada tiene esta forma y la segunda esta otra.
Y eso es lo que ustedes van a tener que hacer en los primeros ejercicios, como este que yo hice acá de ejemplo, para poder dividir dos complejos. Porque entonces ahora la división de dos complejos se puede definir como multiplicar el dividendo por el inverso multiplicativo del divisor. Siempre que el divisor sea distinto de 0, 0. ¿Y por qué tiene que ser distinto de 0, 0? Porque no hay ningún número que sea inverso del 0, 0. Porque si las coordenadas x y son 0, 0, o sea que el elemento neutro, acá el denominador de estos dos números va a quedar nulo. Y la división por 0 todavía no está resuelta en ningún conjunto. Así como yo dije al principio, que se creaba el conjunto de los números complejos para poder resolver esta operación de la radicación de números negativos. En este caso yo debería encontrar otro conjunto que todavía no está encontrado en la matemática, salvo algunos científicos que puedan estar investigando eso, porque la división por 0 todavía no está resuelta. Entonces, de inverso de un complejo va a ser para cualquier complejo distinto de 0, 0. Todo complejo tiene inverso, excepto el 0, 0. Y la división por 0, 0 no está permitida, o sea, no se puede resolver. Por eso tenemos que tener esta condición. Y bueno, y acá esta fórmula no se la tienen que saber de memoria, porque acá yo lo único que he hecho es poner esta formulita del inverso con el subíndice 2, digamos, porque es para el divisor. Y después he hecho la regla de la multiplicación y queda todo este formulario que lo puedo deducir y no hace falta que me lo sepa de memoria. Y normalmente esto yo no lo pregunto, sí me interesa que sepan esto. Es que dividir dos complejos, siendo el divisor distinto de 0, es multiplicar el dividendo por el inverso del divisor. ¿Sí? Bueno, y entonces podríamos ver eso en este ejercicio. Y hacemos ya también una multiplicación, acá tiene una suma, pero es muy fácil la suma. Fíjense en que directamente lo hago con los signos que corresponden. Bueno, entonces, ¿qué hago para dividir estos dos complejos? Bueno, el primero lo dejo como está, y el segundo, que es el divisor, tomo su inverso, aplicando la formulita del inverso. O sea, 2 sobre 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, x más y al cuadrado, cada uno. Y menos 1, porque es el opuesto acá, la formulita, menos 1 sobre lo mismo. Bueno, hago todas las operaciones, me queda una fracción acá. Y luego hacemos ahora la multiplicación de acuerdo a la regla. 5 por 2 quintos sería 2. Menos el producto de estos dos, ojo, acá con los menos, menos por menos sigue siendo más. Como el producto de esto por esto va a ser positivo, queda un quinto, entonces sería menos un quinto. Mientras que el otro es la suma de 5 por menos un quinto, quedaría menos 1. Sumado a el otro producto que también es negativo, 2 quintos. Sería menos 2 quintos. Y bueno, después hago 2 menos 1 quinto, es 9 quintos. Y menos 1 menos 2 quintos, menos 7 quintos. Y bueno, y este es el resultado de la división de estos dos números complejos. Bueno, todos los primeros ejercicios de la guía, los 5 o 6 primeros ejercicios, van a ser para que trabajen en esta forma. ¿Sí? Y que ya lo podrían hacer. Ya que para la clase del viernes, ya hoy día voy a dar todo teórico porque, bueno, tenemos menos tiempo por todo lo que ya he dado al principio, entonces el viernes sí vamos a poder hacer un poco más de ejercicio. Bueno, ahora hago un alto antes de seguir con esto para ver si hay alguna pregunta. Si están todavía ahí, si no se cortó el Meet, no se cortó. ¿No hay ninguna pregunta? No, profe. Acá No, en el profe. chat, no. No, profe. Bueno, perfecto.
Entonces ahora vamos a ver una forma que es con la que más vamos a trabajar en general después en las funciones de variable compleja, que es la forma binómica. En realidad yo voy a seguir trabajando con las coordenadas x, y. O sea que yo puedo comparar una forma con la otra, pero la forma binómica adopta esta forma que ven acá. O sea, un binomio, dos términos. Pero acá ahora, si yo quiero seguir viendo las dos coordenadas x, y, yo hice acá una descomposición de este par ordenado en, primero, una suma de dos complejos, que evidentemente sumado dan esto, porque lo vemos acá, x más 0, 0 más y luego una descomposición de este segundo término en el producto de dos factores, que acá yo lo compruebo, bueno, lo compruebo mentalmente, que si yo multiplico el factor, fíjense que esto ahora pasó a ser un número real puro, porque la segunda coordenada es 0 acá. Lo ven que lo estoy marcando con el cursor, ¿no? Podría marcarlo ahí, pero bueno, no sé si se marca. Bueno, entonces si yo multiplico un número real puro por un número imaginario puro, pero cuya componente imaginaria sea la unidad, voy a ver que me da el número imaginario puro que va a tener esta misma componente que antes era real y que ahora va a ser imaginario. Simplemente lo podemos hacer acá mentalmente. 0 por i es 0. Menos 1 por 0 es 0, o sea que da 0 la primera coordenada. Y la otra era la suma cruzada de 0 por 0, 0, más 1 por i, i. Entonces, por eso, esta componente real pura, perdón, imaginaria pura, la descompongo en este producto. Y si ahora simbolizamos estos pares ordenados con una sola letra, pero una cuestión simbólica esto, a este le llamamos x, porque es un número, sería el número real puro, x. Este sería el número real puro y, y a esto, que es un número particular, no es un cualquier número, es 0, 1, le llamamos con i latina. Resulta que me queda una nueva forma de expresar este complejo, llamada forma binómica, y que es x más i. Esa i latina que aparece ahí es la que me dice, o sea, el que acompaña a esa letra i latina, es lo que me va a decir que es la parte imaginaria de ese complejo. Y que no la voy a poder sumar con x, porque desde el punto de vista algebraico estos no son términos semejantes. Cuando yo tenga números, voy a tener algo así como esto, ¿verdad? No sé dónde va a haber algo. Bueno, me voy a tener que haber puesto uno. Bueno, ahí tengo un número, por ejemplo, qué sé yo, por acá. No. Menos 1 más i raíz de 3. Bueno, este menos 1 sería el x y el y raíz de 3, no y, no y raíz de 3. Cuidado con eso porque ustedes muchas veces se confunden y me interpretan la parte imaginaria como i raíz de 3, y no es i raíz de 3, es raíz de 3 nomás la parte imaginaria. Y es la letra que nosotros tenemos que usar para distinguir cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria de este complejo. ¿Sí? Entonces, y sigue siendo la parte imaginaria, x sigue siendo la parte real, no sé dónde me fui, acá. I latina se llama unidad imaginaria y es lo que me va a permitir diferenciar cuál es el término imaginario y por lo tanto cuál es la parte imaginaria. Esa unidad imaginaria 0, 1 tiene una propiedad que si acá la observamos multiplicando i por i, o sea, haciendo i al cuadrado, sería multiplicar 0,01 por 0,1. Si aplicamos la regla, 0 por 0, 0. Menos 1 por 1, menos 1. Y después da 0, porque el producto cruzado da 0. Entonces me queda menos 1, 0. Y menos 1, 0
es un número real puro, negativo. Entonces hemos encontrado ahora, en este conjunto de los números complejos, un nuevo número que es la unidad imaginaria, y latina, que elevado a un exponente par, como es el 2, me da un número negativo, cosa que en el campo de los reales no era posible. Todo número elevado a un exponente par da como resultado un número positivo. Bueno, acá no. Y elevado al cuadrado da menos 1. Y entonces acá voy a volver a la raíz cuadrada de menos 4 que teníamos antes. Y entonces eso es lo que me permite ahora, como i al cuadrado es menos 1, eso es lo que me permite resolver ahora esta raíz cuadrada. Porque si yo lo descompongo, en realidad no hago esta descomposición. Digo, la raíz cuadrada de menos 4 es 2i. O sea, 2 porque es la raíz cuadrada de 4 y i porque es la raíz cuadrada de menos 1. Si yo de acá paso el cuadrado del otro miembro, pasaría como raíz cuadrada. Y entonces puedo resolver esa raíz. Si yo, ¿qué es lo que es la radicación? Es encontrar un número que elevado al índice me dé por resultado lo que se llama radicando. Y bueno, si yo elevo al cuadrado este 2i y aplico distributiva, 2 al cuadrado 4, i al cuadrado menos 1. 4 por menos 1 es menos 4. Y entonces resuelvo esto. Bueno, pero después, como vamos a ver más adelante, no solo voy a resolver esto, sino que también puedo resolver esto. La raíz cuarta de menos 17, que no va a ser un número entero, por supuesto, o sea, no me va, y me va a dar un número imaginario también, o sea, complejo en general. No puede que no me dé imaginario así puro como me da este. Ustedes ven que acá no tiene parte real, no tiene el X, digamos, tiene el Y, sería. O sea que este número sería de la forma, sería este mismo número. Fíjense en acá algo característico. Este número, en par ordenado, 0, 2, es el mismo que este, pero acá está expresado en forma binómica. ¿Sí? Y el otro término que falta es 0, por eso no lo pongo en el binomio. Entonces queda 2i. Si yo quiero expresar este número, bueno, vamos a poner este que está acá. No le voy a poner igual porque no es igual matemáticamente hablando. No es una igualdad. No puedo igualar un par ordenado a un binomio. Pero si yo quiero representar este mismo número en forma de binómica, sería menos 2 más i. ¿Está claro? Entonces son dos formas distintas de representar un número complejo. No es igual, ¿sí? Matemáticamente no es igual. Y bueno, y entonces estábamos diciendo que al haber encontrado este nuevo número i al cuadrado igual a menos 1, yo puedo resolver ahora las raíces en general de radicando negativo e índice par. Porque antes en el conjunto de los reales no había ningún número que elevado a un exponente par diera negativo. Y ahora sí lo va a ver. Entonces después ya vamos a ver. Yo también podría, ya que tenemos acá esto, podríamos ver esto. Esto después le voy a decir de dónde sale, porque ahora me doy cuenta de dónde sale. Yo podría resolver también todas las potencias de i cualquiera. I elevada a la cuarta, i elevada a la quinta, etc. ¿Cómo haría i al cubo? Y simplemente descomponiéndola en factores, con la misma base, en potencia de la misma base, diciendo i al cuadrado por i. Y entonces podría sacar i al cubo y decir que va a dar menos i, como este. I a la cuarta yo lo podría poner como i al cuadrado por i al cuadrado. O sea que sería menos 1 por menos 1. Por eso i a la cuarta da 1, positivo. ¿Sí? Por otro lado, i a la 15, ¿cómo resuelvo i a la 15? No puedo estar descomponiendo en i a la cuarta. Podría descomponer i a la cuarta por i a la cuarta por i a la cuarta.
y bueno, no, y me paso después por i al cubo. Entonces lo que se hace normalmente, como esto se podría ver que cada 4 se va a volver a repetir, esto es secuencial, esta es la potencia de i, entonces podría dividir 15 por 4 y el resto de esa división, que lo dejo entero, hago una división entera, es el equivalente a elevar i elevado a ese resto. Fíjense, en 15 dividido 4 me estaría dando ¿cuánto? 3 por 4, 12. Al 15 irían 3. O sea que sobraría 3. Por lo tanto, este i a la 15 es equivalente a hacer i elevado al cubo. Y entonces i elevado al cubo es i al cuadrado por i. Pero entonces sería menos 1 por i, me daría menos, bueno, que es lo que está ahí. Bueno, no vamos a ver tampoco ejercicio con i a la 20.000, pero esto también se ve en la secundaria también. Usted lo tiene que haber visto, números complejos en la secundaria. Acá vemos algo más importante. Cuando nosotros veamos funciones, me va a interesar encontrar las raíces de una ecuación. ¿Y por qué acá estaba este menos raíz de 17? Porque es la resolución de esta ecuación. Si yo tengo una ecuación con la variable z ahora, porque vamos a estar trabajando en el campo de los complejos. Cuando estamos en el campo de los reales, normalmente le llamamos x a la variable. Ahora le vamos a llamar z. Entonces yo tengo esta ecuación de cuarto grado. ¿Cuántas raíces tiene una ecuación de cuarto grado? 4 raíces. A lo sumo puede tener menos, porque puede haber lo que se llama raíces dobles. ¿Sí? O sea que es 2 veces raíz. Bueno, ¿cómo obtengo las 4 raíces de esta ecuación? Y despejando la variable. Y si yo paso el 17 al otro miembro, y luego la cuarta potencia, acá pasa raíz cuarta, queda z igual a esto. Raíz cuarta, bueno, acá lo hice todo separado, porque bueno, quería dejar todo esto expresado. Después vamos a resolver ecuaciones de este tipo, o con otro numerito acá. Por ahora quería que vieran qué es lo que es una ecuación. Y después, cuando veamos raíces, también será el viernes, vamos a ver que esto tiene 4 resultados diferentes. No tiene un solo resultado. Lo mismo que esta raíz cuadrada de menos 4 no tiene este solo resultado, tiene otro más. Pero bueno, ahora yo no le voy a dar cómo se sacan todos los otros valores, o los 4, porque no me falta darle más fundamento teórico. No puedo todavía explicar esto. O sea que ya vamos a ver cómo se saca. A él sí le podría decir cómo se saca esta, porque son 2 raíces que se pueden ver rápidamente. Si yo acá le pongo un signo menos a esto, sería menos 2i, que es lo opuesto, elevado al cuadrado me va a dar también menos 4. Porque el menos no va a influir en nada, porque al elevarlo al cuadrado da positivo, pero la i elevada al cuadrado da negativo. O sea que queda menos 4 lo mismo. O sea que las raíces cuadradas de menos 4 son más 2i y menos 2i. ¿Sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver cuando uno resuelva una ecuación, no cuando resuelva un ejercicio. Es decir, si yo tengo acá que resolver, acá hay ecuaciones, pero bueno, podría poner algo acá total, no importa, con verde. Si yo quiero resolver la raíz cuadrada de menos 25, por ejemplo, tengo un ejercicio combinado que dice esto, más 3i. ¿Está? Bueno, yo voy a resolver esta raíz cuadrada de menos 25, voy a decir que es 5i más 3i, que ya no me va a alcanzar. Bueno, y luego 5i más 3i son 8i. ¿Está bien? Y ya está, y ustedes me pueden preguntar, no sé si me quieren preguntar o yo se les digo lo que se supone que me podrían preguntar,
¿Y por qué esta raíz es 5i y no es menos 5i? ¿Puede ser que eso pregunta o no? A ver si contestan, me gustaría que también participen ustedes en la clase. Sí, Sí, podría. profe. Bueno, no, no puede ser. ¿Por qué? Porque si esto es un ejercicio combinado, yo voy a interpretar el signo que hay acá delante de este término, que dice que es un más, si no hay ningún signo. Entonces yo voy a interpretar el ejercicio combinado como me lo den. Ahora, si yo tuviera que resolver una ecuación donde tengo que despejar z, como lo hacía acá, y me queda que z va a ser igual a la raíz cuarta de menos 17, yo tengo que encontrar todos los valores que verifican esta ecuación o que satisfacen esta ecuación. Y entonces ahí sí voy a encontrar todas las raíces correspondientes. Y voy a poner, si, bueno, si son las raíces cuadradas, ya sé que son los opuestos en general y voy a poner los dos valores. O sea que cuando yo estoy resolviendo una ecuación, hallando incógnitas, tengo que considerar todas las raíces posibles. En cambio, cuando estoy resolviendo un ejercicio, no. Considero el signo que tiene adelante esa raíz, ese signo radical, y nada más. ¿Sí? Bueno, esto también se veía, no me acuerdo si se ve acá, en una cosa que yo había hecho acá. Cuando yo di este ejemplo de la forma binómica, a ver, menos 1 más i raíz de 3. Cuando yo estoy considerando elevar este complejo a la novena, que todavía no sabemos cómo se hace, pero bueno, me interesa lo que está dentro del paréntesis, y yo le doy este complejo menos 1 más i raíz de 3, y ustedes me pueden decir, bueno, pero esta raíz también podría tener los dos signos, porque raíz de 3 sería más menos raíz de 3, en realidad, o más menos 1,71 y pico, que es la raíz de 3. No, no lo vamos a interpretar así, porque nosotros vamos a trabajar con radicales, cuando no sean exactos, ¿no es cierto? Que me dé un número irracional, y le voy a considerar el signo que tiene acá adelante el término. Entonces voy a considerar que este raíz de 3 es positivo, no negativo. ¿Sí? Ahora, si yo estoy calculando la raíz cúbica de menos 8 y yo le pido calcular las raíces cúbicas de menos 8, bueno, ahí le estoy pidiendo calcular todas las raíces. ¿Sí? Entonces este no es un ejercicio combinado, tampoco es una ecuación, pero yo le estoy pidiendo calcule las raíces cúbicas de menos 8. Y acá no va a ser más menos la raíz cúbica de 8, o sea, más menos 2. No, no es más menos 2, porque el más 2 no es la raíz cúbica de menos 8. Esto vamos a tener que ver cómo se hace después. ¿Sí? Pero bueno, la técnica para sacar raíces lo vamos a estudiar después cuando lleguemos a ese procedimiento. Ahora, vuelvo a repetir, si esto estuviera dentro de un ejercicio combinado, bueno, yo voy a tener que, a ver, en este caso muy particular, donde acá tengo un signo menos, voy a tener que considerar que alguien me diga cuando hago ese ejercicio que quiere que ponga todos los valores que dan los resultados de ese ejercicio o un valor principal. Bueno, eso lo vamos a ir viendo a medida que avancemos. Ahora no lo puedo decir. Pero si fuera una raíz cúbica de un número positivo, voy a tomar el único valor que yo conozco real. Y voy a considerar de nuevo, como ya he dicho, el signo que tengo adelante de ese término. Estos no, porque son tipos de ejercicios donde yo estoy encontrando todas las raíces que tiene este número complejo. Entonces ya vamos a ver cómo se calcula. Por ahora lo dejamos ahí visto. Esta es una cuestión de a lo mejor cómo interpretar un ejercicio combinado y una ecuación, cuando estoy resolviendo en realidad una ecuación. Bueno, ¿qué más? Voy a dar un poquito más y después me tomo un recreo. Bueno, habiendo definido esto de la forma binómica ahora, yo podría volver a definir las 4 operaciones básicas, como ustedes lo ven acá, con la forma binómica. No vamos a entrar en detalle cómo es, porque acá está bien clarito que se suman los términos semejantes, se restan los términos semejantes, o se toma lo opuesto, como hemos dicho antes.
acá hacemos la regla de la propiedad distributiva y entonces vemos que esto es coherente con lo que yo decía antes, que no era arbitrario. X1 por X2 menos Y1 por Y2 sería lo que va a ser la parte real. Y la parte imaginaria, el producto cruzado, ¿sí? Que va a ser lo que quedan los términos que quedan multiplicados por Y, que los voy a agrupar como términos semejantes. Y entonces me queda como resultado la forma binómica, donde tengo esto como parte real y esto como parte imaginaria. Bueno, y en el cociente voy a hacer el inverso multiplicativo con la formulita que vimos antes, pero ahora puesto en forma de un binomio. Ven que este era negativo, la segunda coordenada. Dividido, bueno, el x al cuadrado más el cuadrado. Entonces podríamos decir que si yo trabajo con la forma binómica, todas las operaciones se manejan con las reglas del álgebra. Y lo único que tengo que tener en cuenta es que cuando multiplico o aparece y al cuadrado, lo tengo que reemplazar por menos 1. Y si aparece y al cubo y a la cuarta, bueno, resolveré con descomposición o como lo expliqué recién, con las potencias de i, ¿sí? Porque no puedo dejar algo indicado y a la quinta cuando a lo mejor eso es o imaginario o real. Entonces lo tengo que resolver. Entonces podríamos decir que las operaciones básicas, manejando la forma binómica, es aplicando directamente las reglas del álgebra. Propiedad distributiva, sumar términos semejantes, etcétera, etcétera. Elevar a las potencias que corresponden. La I y tener en cuenta esta propiedad. Bueno, esto lo vamos a hacer en los ejercicios directamente y no es que vamos a ver todo esto. Además, esto se puede deducir fácilmente también sin saberlo de memoria. Esto lo vamos a pasar rápido porque son las propiedades que se cumplen y se siguen cumpliendo para el conjunto de los complejos, que ustedes ya las conocen, conmutativa, asociativa, distributiva, elemento neutro que ya vimos para la suma y para la multiplicación. Y acá fíjense, si yo le hago una pregunta, porque ahora voy a empezar a hacer preguntas, para ver si han comprendido o no. Si yo le digo, ¿en qué forma está expresado esto simbólicamente? ¿En la forma de par ordenado o en la forma binómica? ¿En la forma binómica? Sí, porque acá yo no veo ningún par ordenado. Y si ustedes tendrían que expresar esto en la forma de par ordenado, ¿cómo lo tendrían que expresar? Y xy más 0, Sí. 0. Más 0, 0, entre con coma, o sea, más esto, igual a xy. Está claro, ¿no? Que esto es la forma binómica. Esto también es la forma binómica. Z por 1 da Z. Si yo lo expresara en la forma binómica, tendría que, perdón, par ordenado, tendría que poner xy por 1, 0, y acá me va a dar xy. Y si ustedes hacen el cálculo, le va a dar xy. Bueno, eso es para que lo tengan en cuenta. En realidad lo vamos a aplicar esto casi como que no es, digamos, importante como teórico, ¿sí? Pero bueno, lo tenemos que saber para aplicar en los ejercicios, en todo caso. ¿Qué pasa con la relación de orden en el conjunto de los números complejos? No existe. Entonces yo no puedo decir este complejo es más grande que este otro, o es mayor o es menor, porque no hay una relación de orden como en el conjunto de los reales que está dado en las rectas numéricas. Entonces pasamos a ver cómo se representa un complejo. Y como nosotros hemos usado la forma binómica o la forma de par ordenado, donde el complejo tenía dos coordenadas, que justamente por esa razón la hemos llamado XY, es porque esto se puede representar en un sistema coordenado cartesiano, XY, donde X es el eje horizontal o eje real, o eje de abscisas, e Y es el eje de ordenada o eje vertical o eje imaginario.
Bueno, acá le he puesto todos los nombres. Cuando hagamos los ejercicios o representemos, no le vamos a poner los 3 nombres, le pondremos X y Y nada más. O también muy a menudo vamos a usar esta notación acá con un angulito poniendo Z. Porque voy a decir que estoy trabajando en el plano complejo, donde estoy representando los números complejos en un plano. Entonces, los números reales se representan en una dimensión, en un eje, en una recta. Los complejos se representan en un plano. ¿Y quién representa cada complejo? Un punto de cada uno de los infinitos puntos que hay en este plano. Y acá pregunto, ¿qué representa este complejo que está acá en donde se cruzan los dos ejes? Donde se cortan. ¿Elemento neutro? Sí, ¿de quién? De la multiplicación. Ah, de la suma. Y acá, que si esto es 1, porque acá supuse que esto es 1, daría el par ordenado ¿cuál acá? En este punto. 0, 1. El 1, 0. El 1, 0. 1, 0, sí. El 0, 1 estaría acá, que es la I latina. Bueno, representa acá el elemento neutro de la multiplicación, que como ven sería real puro, porque está en el eje real. Y si un punto está sobre este eje, sería un complejo imaginario puro. O sea que no tendría componente real. ¿Sí? Bueno, acá represente uno cualquiera, con dos coordenadas x1 y 1, y que sería ese punto. Ahora bien, acá sería uno particular, 1 menos 2, pero yo también hice un vector acá, o sea que no solo se representan los complejos con un punto, porque como hay una relación biunívoca entre puntos del plano y vectores del plano, dirigido sería un vector dirigido desde el origen de coordenada hasta el punto del plano que yo quiero representar. Y entonces ese vector también va a tener cada uno de esos vectores, de los infinitos, una correspondencia biunívoca con el conjunto de los números complejos. Entonces podríamos decir que hay, para cada vector del plano complejo le corresponderá un número complejo determinado y cada número complejo tendrá uno y solo un vector que lo representa. ¿Sí? Bueno, ¿y por qué se trabaja con una forma vectorial? Porque resulta de que la suma y la resta, por ejemplo, podrían hacerse también en forma gráfica, con vectores. Entonces, si yo quiero sumar en forma gráfica el complejo Z1, que bueno, acá no le he dibujado las coordenadas, porque lo he hecho más simple el dibujo, con el complejo Z2, que tendría esta otra coordenada, la coordenada X acá sería negativa, ¿sí? Entonces aplico la regla del paralelogramo, del polígono, y sumo estos dos complejos, sumando vectores. Y obtengo Z', que le he puesto acá como suma de Z1 más Z2. Y después puedo sacarle en forma gráfica las coordenadas de acá. O sea, la coordenada que tiene real acá y la coordenada imaginaria proyectando acá perpendicularmente a cada uno de los ejes. ¿Sí? Lo mismo podría hacer la diferencia o sustracción entre dos complejos. Si yo quiero hacer Z1 menos, perdón, no, Z3, que es este de acá abajo, que es este, menos Z1. Ustedes saben que sumar, lo dijimos recién, y con vectores también se aplica, perdón, restar dos vectores es sumar al minuendo el opuesto del sutragente. Y el opuesto no es otra cosa que el vector que tiene la misma dirección y sentido, pero, perdón, la misma magnitud y dirección, pero sentido opuesto. O sea que es este. Este sería el opuesto de Z1. Y se corresponde con lo que hemos definido de opuesto de un complejo. Porque si estas son las coordenadas de este complejo, las coordenadas opuestas estarían justamente acá y acá, en la parte negativa de los ejes. ¿Sí? Entonces, luego que yo hago el opuesto, o grafico el opuesto del vector Z1, luego sumo
Z3 con menos Z1. Le llamo menos Z1. Y hago el paralelogramo y me queda este complejo Z segunda, le llamé acá. ¿Sí? Pero también hay una particularidad. Fíjense que si yo veo este vector y veo, o uno, mejor dicho, los extremos de Z1 y Z3, obtengo este otro vector, y que si le hago el extremo en este sentido, veo que este vector es equivalente con este vector. O sea, tiene la misma magnitud, dirección y sentido. Quiere decir que otra forma más rápida de encontrar la diferencia entre dos vectores es directamente unir los extremos de esos dos vectores. Con el extremo, por supuesto, dirigido hacia el minuendo sería. No hacia el negativo, sino hacia el positivo. Pues si no, me estaría dando Z1 menos Z3, que no es lo mismo que Z3 menos Z1. ¿Sí? La magnitud es la misma, pero no es la del sentido, no. Bueno, pero ¿qué inconveniente tendría desde el punto de vista gráfico hacer esto? Y que acá yo no puedo definir los números de dirección de este vector. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está referido al origen. Tendría que hacer la diferencia de las coordenadas para poder definir cuánto es esta cantidad y cuánto es esta otra cantidad, que son ambas negativas. ¿Sí? En cambio acá sí lo tengo definido sobre los ejes, proyecto y veo. Bueno, esta es una forma, nosotros no vamos a usar mucho esta forma, pero sí interviene mucho esto que estamos viendo de la unión de los extremos en lo que ya vamos a definir como distancia entre dos puntos y circunferencia en un plano complejo. O mejor dicho, ecuación de una circunferencia usando una variable compleja z, como después vamos a ver. O enseguida o después del recreo, porque ya me hubieron recreo. Bueno, hasta ahí nosotros hemos definido qué es lo que es un complejo en forma binómica, en forma de par ordenado, y cómo se representa justamente con ese par ordenado o la parte real o parte imaginaria de este complejo. ¿Sí? Ahora, puedo definir, y acá por eso es también otro, hacemos la representación en forma vectorial, porque vamos a definir lo que se llama módulo o valor absoluto de un complejo. ¿Qué es lo que era el módulo o valor absoluto de un número real? Y era la distancia que había desde ese número hasta el cero, hasta el origen, en la recta numérica. Bueno, acá el módulo, valor absoluto de un complejo, se podría definir de la misma forma. Es la distancia que hay, que creo que no lo dice ahí así, pero es la distancia que hay desde el punto del plano que representa el complejo hasta el origen de coordenadas. Pero como esa distancia coincide con el módulo de este vector, de ahí la representación vectorial, se puede sacar directamente por Pitágoras. O sea, haciendo la suma de las coordenadas al cuadrado y sacándole la raíz cuadrada. Pero ahí no sacándole cualquier raíz cuadrada. Y acá viene otra de los conceptos de si voy a tener en cuenta el doble signo o no. No voy a tener en cuenta el doble signo. Porque el valor absoluto es una distancia. Y una distancia no puede ser negativa. Entonces, si yo tendría que definir correctamente lo que es valor absoluto y que se representa entre barras, como lo mismo que para reales, módulo de z se dice, o valor absoluto de z, que representa la longitud de este vector, voy a tener que decir que es la distancia o es el valor real positivo que toma esta raíz. La raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Y nunca va a quedar negativo lo que está acá adentro, o sea, el radicando. ¿Por qué? Porque yo estoy tomando las coordenadas elevadas al cuadrado. Por más que esto esté del lado en el otro cuadrante y sean negativas, pero la coordenada está toda elevada al cuadrado. Es la suma de los cuadrados de los catetos. Teorema de Pitágoras.
Entonces, el módulo siempre es un número real positivo. ¿Quién tiene módulo o valor absoluto 0? Les pregunto a ustedes. El ¿Quién vector es nulo. Claro, ¿quién es el único complejo que tiene valor absoluto 0? El 0, 0, o el elemento neutro de la adición, que es el vector nulo, ¿sí? Que sería directamente este punto. Todos los otros van a tener un cierto valor distinto de 0. Bueno, mientras no existía, como habíamos dicho, desigualdad o relación de orden entre los números complejos, yo no podía decir, este número complejo es mayor que este número complejo. No, eso no tiene sentido. Ahora sí tiene sentido decir, el valor absoluto de este complejo puede ser mayor o menor que el valor absoluto de este otro complejo. Porque ahora yo estoy comparando números reales y reales positivos. Entonces sí puede haber una proposición como esta, de mayor o menor, pero cuando comparo módulos, no cuando comparo complejos. Y se cumplen, como verán en este grafiquito por el triángulo que se ve acá hecho, estas relaciones. Bueno, esta es la relación pitagórica, que es esta misma, pero puesto en vez de poner X, pongo que es la parte real de Z. Y es la parte imaginaria de Z. Y en vez de ponerle raíz, le pongo esto elevado al cuadrado. Es lo mismo. Y se cumplen estas desigualdades también entre los valores absolutos. Y acá no hay valor absoluto, pero esto es un número real. La parte real de Disculpe, Z. profe. Sí. Ahí cuando comparan la desigualdad, las partes reales de dos complejos, son dos Sí. complejos diferentes, ¿verdad? No es el mismo. ¿El mismo? Supongamos este. No, si acá pues son dos diferentes. Pero ¿esto qué quiere decir? Que la longitud del vector que representa Z1 seguro que es mayor que la que representa Z2. Pero acá estamos en esto último, que estoy dando, que todavía no termina, es para un solo complejo. Z, ¿qué relaciones se cumplen de desigualdad entre sus partes reales y el propio valor absoluto del complejo? Acá estamos diciendo, yo lo voy a decir en palabras esto, y no en símbolo, acá tengo valor absoluto y acá no tengo valor absoluto. Estamos diciendo que la hipotenusa de un triángulo es siempre mayor que los catetos. A lo sumo igual. ¿Cuándo sería igual? Cuando si esto estuviera sobre los ejes. Es decir, si el complejo estuviera acá representado sobre el eje real o sobre el eje imaginario, que tuviera una de las componentes nula. Entonces el vector quedaría todo completamente sobre uno de los ejes. Entonces como que este triángulo se reduciría a una línea. Entonces en ese caso se cumpliría la igualdad. Por eso ustedes ven que acá yo pongo menor o igual, perdón, mayor o igual, mayor o igual. Lo que estoy diciendo es esta primera desigualdad. Y esta otra, ¿cuándo se cumpliría? Cuando el valor absoluto de la parte real, que es este X, es igual a la parte real. ¿Cuándo? Cuando es positivo. Claro, cuando estoy de este lado. Porque cuando esté acá el X, no, esto se va a cumplir la desigualdad. El valor absoluto va a ser mayor que la parte real. Lo mismo le podría explicar, que no lo voy a volver a explicar, para la parte imaginaria cuando estamos acá. Bueno, por eso se cumplen estas relaciones, ¿sí? Esto es las relaciones de orden que hay entre valores absolutos y parte real que se pueden ver del gráfico directamente. Para un vector que corresponde a la hipotenusa, siempre va a ser mayor o igual que los catetos respectivos, como está acá. Y también se cumple otra desigualdad que vamos a ver acá. Esta. La desigualdad del triángulo. Si yo hago, por ejemplo, la suma de estos dos complejos con la regla del polígono, bueno, si no yo podría poner este acá y poner el paralelogramo, pero para ver la desigualdad del triángulo
hago la regla del polígono. Y entonces veo que dos lados de este triángulo pueden ser considerados como Z1 y Z2. Y el otro lado puede ser considerado la suma de Z1 y Z2. ¿Qué estoy viendo yo acá con respecto a los módulos de cada uno? Que la desigualdad del triángulo dice que un lado de un triángulo siempre es menor o igual que la suma de los otros dos. Bueno, en este caso, yo estaría probando eso para el lado más grande, se supone. Si se cumple para el lado más grande y los otros, si son más chicos, se va a cumplir. O sea, si este que es el más grande es menor que la suma de todos, entonces este que es más chico también va a ser menor que la suma de todos y este también, ¿sí? Bueno, esta desigualdad del triángulo se especifica con números complejos de esta manera ahora. O sea, el módulo, que estaría diciendo la longitud de este vector, es menor o igual que la suma de los módulos de cada uno de estos vectores. Esto no lo voy a dar como, o sea, ustedes lo pueden ver si quieren. Esto se puede demostrar, la desigualdad del triángulo, que se demuestra matemáticamente por otros métodos, se puede demostrar con toda la teoría de números complejos, aplicando todo lo que corresponde a módulos, a las propiedades de módulos, conjugado de un complejo, que ya lo vamos a ver, y se podría deducir esta desigualdad de eso. Nosotros no voy a tomar esto en el parcial, acá ya estoy dando algo del apunte que no lo voy a tomar. Pero yo tengo que saber la desigualdad del triángulo. Y esto también se puede decir que es una cota superior del módulo de la suma de dos números complejos. ¿Por qué es una cota superior? Porque te está diciendo que no puede pasar de la suma de estos dos. Y una cota inferior sería que te dijera que esta suma sea mayor o igual que cierto valor. Y ese valor va a ser la diferencia de estas dos cantidades. También se puede demostrar eso. Acá dice que la suma, el módulo de la suma, es mayor o igual, pues bueno, lo estoy leyendo al revés, que el módulo de la diferencia de los módulos. Entonces esto está marcando una cota inferior. Yo quiero que sepan ese concepto nada más, porque después lo vamos a aplicar en un tema más adelante, para ver una convergencia, vamos a aplicar esta desigualdad de triángulo. Lo que no quiero que vean, o no importa, a ver, lo quiero que lo vean, lo que no voy a tomar es la demostración, ¿sí? Es que esto no va directamente. Va que yo sepa esto. Y si me sirve el triangulito, porque esto va a ayudar, este grafiquito, después a interpretar lo que yo estoy diciendo más adelante, ¿sí? Que será de acá a un mes más o menos de clase que tengamos cuando lo veamos, ¿sí? Bueno, y voy a dejar ahí por ahora. Te voy a dejar hasta 15 minutos de recreo y después nos conectamos de nuevo. Salvo que haya una pregunta ahora, antes de irme. Esto es con relación a los módulos. Después vamos a ver distancia y otras cosas. ¿Hay alguna pregunta? No, parece que no. Bueno, entonces yo me desconecto, voy a dejar de grabar. Después háganme acordar que vuelvo a grabar. Profe, disculpe, yo tengo una pregunta, nada que ver con la materia. Yo Bueno, quisiera espere que detenga.